¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si una niña de 6 años le dijera a un millonario exactamente qué necesita para ser feliz? Pues esta historia te sorprenderá. Deja tu me gusta y suscríbete al canal y algo bendecido sucederá esta semana en tu vida. Andrés Sterling siempre tuvo una relación extraña con el silencio. Para algunos era sinónimo de paz. Para él, últimamente, era un recordatorio de lo que ya no estaba. La oficina amplia con vista panorámica al océano estaba perfectamente ordenada, como siempre. Pero aquel sábado, algo dentro de él parecía desalineado. Las carpetas estaban organizadas, la agenda digital impecable, las ganancias en alza, y aún así se sentía vacío. La ausencia de ruido, de risas infantiles, de pasos por la casa, era eso lo que lo corroía por dentro, aunque nadie lo supiera. A los 46 años, dueño de una de las mayores industrias del país, Andrés había aprendido a lidiar con fracasos corporativos, pero nada lo preparó para el fracaso silencioso de un sueño personal: formar una familia. El divorcio hace casi un año no había sido dramático. Ninguna pelea, ningún escándalo, solo silencio. Él y Camila, su exmujer, se amaban, pero el amor no resistió el peso de los exámenes negativos, de los intentos frustrados, de las noches en que el llanto era ahogado por la almohada. La decisión fue mutua, madura, pero dolorosa. Cuando Camila salió de casa, llevó pocas maletas, y junto con ellas se fue también el futuro que él había dibujado mentalmente tantas veces. Hoy, al recordar, Andrés no siente rabia, solo una especie de luto que nunca tuvo ceremonia. Era por eso que pasaba tantos fines de semana en el trabajo. Era más fácil administrar hojas de cálculo que emociones. Pero aquel sábado algo lo incomodó. Una molestia tan leve como un grano de arena en el zapato, pero insistente. Cerró la laptop y, sin saber explicar, decidió salir. Mazatlán tenía aquel brillo típico de días nublados después de la lluvia. El malecón, con su amplio paseo marítimo y olor a mar, no formaba parte de la rutina de Andrés hacía años. Pero él caminaba como si hubiera sido arrastrado por alguna fuerza invisible. Pasó por vendedores de helados, parejas de la mano, niños corriendo detrás de palomas. Todo le parecía distante, como si estuviera viendo la vida de los demás. Hasta que un pequeño puesto con peluches llamó su atención. Era una mujer anciana que los cosía allí mismo, en silencio. Andrés se detuvo, miró sin prisa y eligió un osito de tela con botones torcidos. No sabía exactamente por qué lo compró, solo sintió que debía hacerlo. Caminó un poco más, sosteniendo el juguete sin gracia como quien sostiene algo muy frágil, y entonces la vio. Una niña rubia sentada junto a una mujer joven, probablemente su madre. La niña reía de algo tonto, recostada en el regazo de la mujer. Y Andrés, parado allí, sintió un nudo en la garganta que hacía tiempo no aparecía. Se quedó allí parado por algunos segundos, observando la escena como quien no quería ser notado pero tampoco podía irse. Había algo en aquella niña que lo desconcertaba, quizás la forma en que se movía el pelo de la madre con naturalidad, o la ligereza con que se reía a carcajadas sin preocuparse si la miraban. Andrés no recordaba la última vez que había visto algo tan simple y tan genuino. Sin pensarlo mucho, se acercó. La madre levantó la mirada con cierto cuidado, una de esas miradas de quien está acostumbrada a protegerse, pero no fue hostil. Él extendió el osito en dirección a la niña, un poco torpe, sin saber qué decir. Ella lo miró con curiosidad, luego el juguete, luego a la madre. Entonces movió la cabeza con firmeza y respondió, con una voz dulce pero llena de convicción: «Señor, no quiero juguetes, yo quiero un papá». La frase le golpeó con una fuerza que ni él supo explicar. No era solo la sorpresa de la sinceridad de la niña, era lo que aquellas palabras tocaron dentro de él. Andrés sintió el cuerpo entero congelarse por un segundo. Ninguna hoja de cálculo, ninguna fusión, ningún acuerdo millonario lo había dejado tan sin reacción. La madre de la niña intentó intervenir, avergonzada, pero él levantó la mano con un gesto tranquilo, como quien dice: «Está todo bien». Se agachó despacio, intentando ponerse al nivel de la niña, y le preguntó su nombre. «Sophie Grace», dijo ella, con una leve sonrisa. Y como si ya hubieran conversado antes, comenzó a hablar sobre el padre que nunca conoció. Dijo que él había muerto antes de que ella naciera,
y que a veces le pedía a Dios que le enviara a alguien que pudiera enseñarle a andar en bicicleta, a nadar, a ser valiente cuando tuviera miedo. Mientras hablaba, los ojos de Andrés le ardían, pero él intentaba disimularlo. Aquella niña le estaba diciendo exactamente todo lo que él nunca tuvo el coraje de admitir que también quería. Sin saber explicar, decidió salir. Rebeca, la madre, observaba a los dos con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrada a este tipo de acercamiento, y quizás por eso estaba más atenta a los detalles. Pero algo en la manera en que Andrés escuchaba a su hija la hizo bajar la guardia poco a poco. Él no estaba allí intentando impresionar o conquistar, simplemente presente, con atención verdadera, con silencio respetuoso. Cuando él propuso invitar a almorzar a las dos, Rebeca dudó, pero acabó aceptando, quizás más por intuición que por lógica. Caminaron juntos hasta un restaurante sencillo allí cerca y se sentaron en una mesa frente al mar. Durante la comida no había celular sobre la mesa, ni prisa. Era como si aquel momento hubiera detenido el tiempo. Andrés, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo, se sentía incluido. Y aquello era nuevo, aterrador y hermoso al mismo tiempo. Durante el almuerzo, Andrés descubrió que Rebeca era americana, pero vivía en Mazatlán desde que quedó embarazada. Había venido a visitar a parientes lejanos y acabó quedándose, trabajando con encargos artesanales y pequeños proyectos de costura para mantener a su hija. No había lujo, pero había dignidad en cada palabra de ella. Era una mujer de hablar sereno, pero firme, del tipo que carga el peso del mundo en la espalda sin hacer alarde. Sophie, por otro lado, era ligera como un globo. Hablaba por los codos, contaba historias inventadas, hacía preguntas que solo una niña de 6 años puede formular con tanta seriedad. Él la escuchaba como quien escuchaba música después de años en silencio. En cada frase de la niña, él veía un espacio dentro de sí que todavía estaba vivo, aunque adormecido. Aquello no era solo ternura, era un reconocimiento. Como si, sin saberlo, él hubiera esperado mucho tiempo por aquella presencia. Al final de la comida, Sophie se levantó y pidió tomarle la mano. Fue un gesto tan espontáneo que desarmó cualquier protección que Andrés aún mantenía. Los tres caminaron de regreso por el malecón, con la brisa del mar tocando el rostro, y Andrés percibió que no recordaba la última vez que había caminado así, sin objetivo, solo sintiendo el momento. La niña sacaba conversación, mostraba piedras de colores que encontraba por el suelo, preguntaba cosas como ¿usted ya tuvo miedo a la oscuridad? O ¿por qué los adultos se olvidan de jugar? Y él respondía con sinceridad, sin pensar mucho, solo siendo él mismo. Cosa rara. Rebeca, al principio observadora, comenzó a sonreír más, como si estuviera viendo algo improbable suceder ante sus ojos. Y quizás lo estaba, porque lo que iba a ser una tarde común se estaba convirtiendo en algo que nadie allí conseguiría olvidar. Antes de despedirse, Sophie hizo hincapié en devolverle el osito. Dijo que ahora le pertenecía al señor Andrés, porque ella ya había ganado algo mucho más valioso, un amigo. Andrés intentó sonreír, pero la garganta apretada lo traicionó. Agradeció con una mirada sincera y prometió que cuidaría bien del juguete. Cuando ellas se alejaron, él se quedó allí parado, sosteniendo aquel pequeño objeto de tela como si fuera de oro. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, y todo alrededor parecía más vivo. Aquella tarde, él no compró nada valioso, no firmó ningún contrato, no ganó ningún premio, pero había recibido algo que ni sabía que todavía era posible: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, él quiso volver a ver a alguien, quiso formar parte de la vida de alguien. Y más que eso, él quería ser visto también, no como el empresario exitoso, sino como el hombre que aún podía sentir. En los días que siguieron, Andrés no pudo sacar a Sophie de la cabeza. Intentó seguir su rutina, se sumergió en reuniones,
Revisó informes, viajó a una conferencia, pero nada tenía el mismo peso. Todo parecía estar en segundo plano, como si su mente hubiera descubierto un lugar nuevo y ahora quisiera volver allí. Acabó volviendo al malecón el sábado siguiente, incluso sin saber si ellas estarían allí. Caminó por el mismo trayecto, miró cada puesto con atención, hasta que vio a Rebeca organizando algunos paños en una mesa y a Sophie dibujando sentada en el suelo. Esta vez, ella corrió hacia él sin dudar. Saltó a su regazo y le mostró el dibujo de una bicicleta, diciendo que él parecía más joven con un casco. Rebeca sonrió de lejos, sorprendida con la familiaridad de su hija. Andrés no sabía explicar lo que sentía en aquel momento, pero era algo entre gratitud y miedo. Miedo de estropear, miedo de apegarse. Pero el deseo de quedarse fue más fuerte. Las visitas se hicieron frecuentes. Sin percibirlo, él pasó a planificar sus sábados en función de aquel encuentro. A veces llevaba libros, otras veces llevaba un tentempié especial, o simplemente iba con las manos vacías pero el corazón lleno. Comenzó a aprender pequeñas rutinas de la niña, que ella tenía miedo a los perros grandes, que odiaba el tomate, que le gustaban las historias tristes con finales felices. También pasó a conversar más con Rebeca. Descubrió que ella había abandonado la facultad por el embarazo, que le encantaba bailar salsa aunque no supiera bien los pasos, y que nunca había tenido mucho tiempo para pensar en sí misma. Poco a poco, Andrés fue dejando de ser un visitante y pasó a ser alguien presente. La presencia de él no era invasiva, era respetuosa, y eso hizo que la confianza de Rebeca creciera de forma natural. Ella percibió que detrás de la postura elegante había un hombre que también estaba intentando curarse. Un día, durante una caminata al final de la tarde, Sophie tomó la mano de Andrés y preguntó con toda naturalidad: ¿puedes enseñarme a andar en bicicleta mañana? Él respondió que sí, intentando disimular la emoción en la voz. Era un pedido tan común, pero que para él sonaba como una llamada. Aquella niña le estaba ofreciendo la oportunidad de llenar algo dentro de ella, y dentro de él también. Al día siguiente, él apareció con una bicicleta rosa con rueditas laterales y un casco nuevo. Pasaron horas en el parque. Sophie se cayó, lloró, se levantó, lo intentó de nuevo. Y cuando finalmente consiguió pedalear algunos metros sola, gritó su nombre con alegría, como si estuviera compartiendo una victoria. Andrés corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. En aquel instante, él sintió algo que ninguna conquista profesional había proporcionado. Era como si, finalmente, hubiera encontrado lo que siempre buscó. Y lo más impresionante, sin estar buscando. Con el tiempo, la presencia de Andrés en la vida de las dos dejó de ser una visita y pasó a ser rutina. Él comenzó a participar en las reuniones escolares, a ayudar a Sophie con tareas simples como pintar dentro de las líneas o elegir libros en la biblioteca. Más que eso, él comenzó a formar parte de las conversaciones íntimas de fin de tarde, de los almuerzos de domingo, de las dudas sobre cómo cortar el cabello de la muñeca preferida. No hubo anuncio oficial, no hubo pedido o promesa. Las cosas simplemente fueron sucediendo, como si la vida se estuviera reorganizando para permitir que aquella nueva estructura se formara. Rebeca, que al principio andaba con cautela, comenzó a mirar a Andrés con otro tipo de cariño. No como un hombre rico que apareció de la nada, sino como alguien que estaba allí, entero, presente, dispuesto. Y eso para ella significaba mucho más que cualquier regalo caro. 6 meses después de aquella primera tarde en el malecón, los tres estaban ante un juez. La audiencia fue breve pero cargada de significado. Andrés había decidido adoptar a Sophie formalmente. El proceso había sido conducido con cuidado, respeto y el consentimiento amoroso de Rebeca, que nunca se sintió sustituida, sino acogida en aquella nueva dinámica familiar. En el tribunal, Sophie vestía un vestidito azul que ella misma había escogido y sostenía en sus manos el viejo osito de peluche que Andrés había comprado aquel día sin saber por qué. Cuando el juez le preguntó si estaba feliz con la adopción,
Sophie respondió con una frase que hizo que todos en la sala contuvieran el llanto. Le pedí a Dios un papá y me mandó al señor Andrés. Pero lo mejor es que el señor Andrés también necesitaba una familia. Fue en ese instante que Andrés entendió de manera definitiva que la vida no da explicaciones. Ella ofrece encuentros. Hoy, aquel osito continúa en la mesa de Andrés, al lado de un portarretratos con la foto de los tres en la playa, con los pies en el agua y sonrisas amplias. Él todavía es empresario, todavía toma decisiones difíciles, todavía comanda reuniones con corbata y hojas de cálculo. Pero ahora, todo eso tiene otro sentido, porque al final del día, él vuelve a casa, se sienta en el sofá con Sophie en su regazo, escucha sus historias, ayuda a Rebeca con la cena y lee libros infantiles antes de dormir. Y es en ese cotidiano simple, lleno de pequeñas interrupciones y risas a deshoras, que él descubrió lo que realmente es el éxito. Aquel sábado gris en Mazatlán fue, sin duda, el día en que todo comenzó a cambiar. Y Andrés carga eso con él todos los días. El amor verdadero no se compra, no se planea, no se agenda. Simplemente sucede, cuando uno tiene el coraje de escuchar, de abrirse y de quedarse. Años después, Andrés aún se emociona al recordar aquel sábado. No porque haya sido espectacular o extraordinario, sino justamente porque fue simple. Una caminata sin planes, un osito comprado por impulso, una frase dicha con la pureza de una niña. A veces él comparte esa memoria con amigos cercanos, no para exhibirse, sino como quien entrega un secreto precioso. Él dice que nunca creyó mucho en las señales, pero después de aquel día pasó a respetar el silencio de las pequeñas coincidencias. Si se hubiera quedado en la oficina, si hubiera ignorado el puesto de peluches, si hubiera mirado hacia otro lado, quizás su vida hubiera seguido como antes, cómoda pero vacía. Hoy él entiende que algunos encuentros no tienen lógica, tienen propósito. Y cada vez que escucha a Sophie llamarlo papá, él siente ese propósito renovarse, porque ella no lo escogió por estatus o apariencia, ella lo escogió con el corazón, y él, sin percibirlo, estaba esperando exactamente por eso. Ya no había lagunas que llenar con conquistas, ni agujeros que esconder con la rutina. Él había encontrado un hogar, no en un lugar, sino en dos personas. Sophie no ganó solo un padre, Rebeca no ganó solo un compañero, y Andrés no ganó solo una hija. Se ganaron mutuamente, en un día común, en un momento improbable, en un instante en que el amor decidió aparecer sin aviso. Y desde entonces, él nunca más dudó de que los mayores regalos de la vida llegan así, inesperados, simples y absolutamente transformadores.